Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 14 de mayo de 2025 y este es el reporte de hoy. De Amador, Batalla, la CNE y unos sonados allanamientos. Delfino.cr. ¿Los tentáculos del mal? Antes que nada, quiero agradecerle a Mai por cubrirme ayer y a ustedes por los amables mensajes de cariño. Además, comentarles que aprecio significativamente el entusiasmo con el que se recibió el regreso de Café para Tres. Ahí vamos paso a paso. Ahora sí, entremos en materia. Ya habíamos advertido que el año preelectoral iba a ser agotador y que estaría marcado por momentos complicados. Mayo apenas madura y nos sobran los motivos para pensar que el resto del año, pues, no será ningún paseo por el parque. No los voy a aburrir hoy aludiendo largo y tendido al caso UCR y a la simpática situación con el ICE. Solo haré dos breves comentarios. Lo que tenía que decir de la U ya lo dije en el Café para Tres. Que no se celebrara el debate que propuse me parece que deja bastante claro por qué hablé con tanta vehemencia y tranquilidad. Ahí están los hechos. Lo demás es lo demás. Narrativas. Que hay gente sudando la gota gorda, de ahí no me extraña. Pero ahora a lo hecho pecho. Y falta más. En cuanto a ICE, simplemente me parece simpático que todo lo que hice el miércoles pasado fue explicar por dónde iba el tango, que de ahí es lo que procuro hacer siempre. Advertí que si llegaba un informe de la Contraloría probablemente iba a terminar por confirmar lo que dije. ¿Qué pasó? Precisamente eso. Lo juro por mi madre, fue una feliz casualidad. Digo, yo tenía claro que lo que afirmé tenía respaldo en hechos precisos y exactos, pero no tenía cómo saber que esa auditoría estaba por caer con semejante contundencia. Arecep y el ICE se desmarcaron de todo y presentaron ambos, agarrados de la mano, una defensa de corte político más que técnico. Hemos publicado gustosamente ambos descargos. Les recomiendo leer los 4 documentos enlazados y llegar a sus propias conclusiones. ¿Qué pasó ayer? No hay que darle muchas vueltas. La noticia del día fue que agentes del Organismo de Investigación Judicial y fiscales de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizaron 23 allanamientos que terminaron además con la detención de un exministro y 3 altos jerarcas de gobierno. Hablamos claramente de Mauricio Batalla Otaro, la exjerarca del MOPT, quien a principio de año se despidió entre lágrimas de la actual administración, supuestamente ungido para ser parte de la fórmula presidencial para el 2026. En cuestión de semanas, la viabilidad de esa candidatura se ha deteriorado significativamente. Primero, estalló el infame caso Batalla, que lo llevó a anunciar su retiro de la arena política por el tiempo que Dios considere necesario. Y ayer terminó esposado. Junto a él terminaron detenidos Alejandro Picado de Duarte, actual presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, CNE, Marcos Castillo Macís, director de Aviación Civil, y Henry Villalobos, jefe de fiscalización de obras de la CNE. ¿A qué responden los operativos? Al famoso rollo aquel de los tentáculos del mal, que en su momento implicó el despido del jerarca que antes se dio a Batalla en el MOPT, el futuro candidato presidencial Luis Amador Jiménez. Sí, aquel caso de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. En 2 platos, se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, influencia contra la hacienda pública y malversación de fondos. Alerta piñata, pues. El foco de la pesquisa es el contrato de $39,9 millones adjudicado a constructora MECO mediante un procedimiento de emergencia bajo el argumento de que la tormenta tropical Bonnie había afectado la pista de aterrizaje del Oduber. Esos supuestos daños fueron muy cuestionados, así que el tema ya había levantado un fuerte foco mediático en su momento. Esa es precisamente la tesis del Ministerio Público, que los daños en la pista eran preexistentes y no atribuibles a las tormentas invocadas en el decreto de emergencia. La inclusión del Cantón de Liberia en dicho decreto se oficializó el 21 de junio de 2023 por medio del decreto ejecutivo 44.072, firmado por el presidente Rodrigo Chávez Robles y la entonces ministra de la Presidencia Natalia Díaz Quintana. La movida permitió a la CNE adjudicar directamente la obra sin refrendo de la Contraloría. Como dije, la adjudicación generó objeciones desde etapas tempranas. Un informe interno de Aviación Civil firmado por 6 ingenieros en agosto de 2023 advirtió que no existía vínculo causal entre los daños y el paso de Bonnie.
El documento sugería optar por una contratación convencional al estimar que el deterioro respondía al desgaste acumulado, no a una emergencia reciente. A pesar de esas alertas, la obra fue adjudicada a MECO. Más adelante, la empresa propuso una modificación técnica mediante una ingeniería de valor que eliminó parte de las intervenciones estructurales. Técnicos de la Dirección General de Aviación Civil se opusieron a estos cambios por considerar que comprometían la seguridad operativa de la pista. Al Ejecutivo, Batalla incluido, no le gustó nadita esa posición y así lo evidenciaron en conferencia de prensa. Eventualmente, esa negativa de Aviación Civil derivó en el relevo del encargado del proyecto, David Rojas Alfaro, lo que allanó el camino para aprobar la modificación cuestionada. Tras el relevo de quienes se negaban a firmar la propuesta de MECO para cambiar el diseño, fue el propio Batalla quien dio el aval técnico como ingeniero, autorizando el recarpeteo superficial que dejó la base de la pista sin intervenir. El fiscal general Carlos Díaz Sánchez y el director del OIJ Randall Zúñiga López indicaron que este cambio benefició a la empresa, que realizó solo el 30% de las obras originalmente contratadas por $41,7 millones, pero terminó recibiendo $39,9 millones. A pesar de los incumplimientos, no se aplicaron sanciones a MECO por abandono parcial o modificación sustancial del objeto contratado. Como dije, nada de esto es particularmente novedoso. El tema ya se discutía desde el 2023 en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, que recibió múltiples denuncias de irregularidades por parte de funcionarios de Aviación Civil y la CNE, incluyendo presiones para manipular información técnica vinculada al cartel de licitación. Este martes, diputados del PLN, PUSC, FA y PLP respaldaron las diligencias del Ministerio Público y exigieron que el caso se lleve hasta sus últimas consecuencias. Legisladores como Luis Diego Vargas, PLP, Antonio Ortega, FA y Carolina Delgado, PLN, reiteraron que la emergencia se habría usado como excusa para evadir controles y beneficiar a MECO. Desde el oficialismo se argumentó que el despliegue de ayer se trata de un show político. El abogado de Amador, por su lado, recibió con agrado la noticia de los allanamientos, pues considera que la investigación está avanzando hacia donde realmente corresponde. Es importante no perder de vista que desde marzo de 2024 la Fiscalía General investiga en un expediente paralelo 24-000030-1218-PE al propio presidente Chávez, a la exministra Díaz y al mismo Picado por su eventual participación en la emisión del decreto que permitió la contratación de emergencia. En esa causa también figuran el famoso Amador y el expresidente de Aviación Civil, Fernando Naranjo Elizondo, a quien echaron junto a Amador en aquella jornada de cuchillos largos. Durante las aludidas audiencias legislativas, la CNE sostuvo que confió en los informes técnicos presentados por Amador y Naranjo y que desconocía el informe interno de Aviación Civil que desaconsejaba la declaratoria de emergencia. El presidente de la comisión, Picado, ha sostenido que actuaron de buena fe y conforme a la legalidad. Algún día muy lejano sabremos si en efecto así fue. En cambio, más pronto que tarde sabremos si la Fiscalía solicitará medidas cautelares contra los 4 individuos detenidos ayer. Y por supuesto, es de esperar que el presidente Chávez tenga alguno que otro comentario en la conferencia de prensa de hoy. Amador, por su lado, tampoco tardará en aparecer, probablemente para confirmar su candidatura con el propio partido que llevó a Chávez a la presidencia, nada menos. Así de simpática es la política local. Ya lo he dicho antes y lo repito hoy, estamos solos. Por hoy es todo. Nos encontramos de nuevo mañana. Que estén bien. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo pasa su penúltima votación y este miércoles quedaría en firme. La reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses requeridos por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo recibirá este miércoles su última votación antes de que el cambio quede implementado en la Constitución. Este martes, los 44 congresistas presentes aprobaron en penúltimo debate la propuesta presentada por la fracción de Progreso Social Democrático PPSD. Asimismo, la reforma para castigar con cárcel los daños deliberados a los escáneres antinarcos se estaría aprobando en primer debate el próximo jueves. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. ONU responsabiliza a Rusia por el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines que mató a 298 personas.
El Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, organismo de las Naciones Unidas, concluyó este lunes que Rusia incumplió sus obligaciones bajo el derecho aéreo internacional al no evitar el uso de armas contra una aeronave civil en vuelo. Mientras tanto, el presidente chino Xi Jinping anunció este martes una serie de medidas para profundizar la cooperación con América Latina, al tiempo que criticó las guerras comerciales y el unilateralismo, en un contexto marcado por la reciente tregua arancelaria alcanzada con Estados Unidos. Finalmente, Rodrigo Duterte fue electo como alcalde de Davao, su ciudad natal en Filipinas, a pesar de encontrarse detenido en La Haya bajo custodia de la Corte Penal Internacional por cargos de crímenes de lesa humanidad. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.